Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos a ver hoy el equilibrio macroeconómico a largo plazo en una economía cerrada. Lo primero e importante, ¿qué es largo plazo en macroeconomía? Largo plazo, sinónimo de precios flexibles. Cuando veamos corto plazo, sinónimo de precios rígidos. Siempre que leamos en macro largo plazo, en la cabeza nos vienen los precios flexibles. En el título veis equilibrio largo plazo en una economía cerrada. ¿Qué es una economía cerrada? Una economía cerrada es aquella que no tiene contacto con el exterior, es decir, ni exporta sus bienes ni importa bienes del exterior. Por lo tanto, una economía cerrada no tendrá balanza comercial, no tendrá ni exportaciones ni importaciones. Vamos a añadir en el título para que luego nos quede claro que el largo plazo son precios flexibles. ¿Qué caracteriza el equilibrio a largo plazo en macro para una economía cerrada? Hay una identidad contable que hará que sepamos resolver cualquier ejercicio numérico y cualquier gráfica referente al equilibrio a largo plazo en una economía cerrada. Y es esta que tenemos aquí. Ahorro igual a inversión. El ahorro tiene dos partes, el ahorro público y el ahorro privado. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando el ahorro total, que es la suma del ahorro público y del ahorro privado, se iguala a la inversión, ahí tenemos el equilibrio macroeconómico a largo plazo en una economía cerrada. Vamos a verlo con números, que es mucho más sencillo. Vamos a ir calculando cada una de estas cosas, representaremos gráficamente y concluiremos. ¿Vale? Empezamos calculando el ahorro público. ¿Qué es el ahorro público? El ahorro público es el ahorro del Estado. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos. Que en macro tenemos puestos como T. En nuestro ejemplo, T igual a 200 serían los impuestos que recauda el Estado. ¿Y cuáles son los gastos del Estado? El famoso gasto público, que en macro denominaremos como G mayúscula, que en este ejercicio vale 200. Si os dais cuenta, el ahorro público, que será la diferencia entre los ingresos y los gastos, si en nuestro caso el Estado ingresa 200 y gasta 200, el ahorro público sería 0. Vamos a calcularlo con estos dos datos. El ahorro público en nuestro ejemplo, 0. Ya tenemos la primera parte del ahorro. Vamos ahora con el ahorro privado. El ahorro privado tiene que ver con el ahorro de los consumidores, por lo tanto será la renta disponible que tengo menos lo que dedico a consumir. Por lo tanto, ahorro privado, repito, renta disponible menos consumo. Vamos a anotarlo aquí. Cuidado, ¿vale? Porque la renta disponible no es I, es decir, la I que aparece aquí de 1000 es la renta total, pero yo no quiero la renta total, queremos la renta disponible, la renta que podemos gastar. Por eso a la renta total le tenemos que restar los impuestos para saber cuánto nos queda de renta disponible. En nuestro caso serían 1000 de renta menos 200 de impuestos, la renta disponible sería de 800, que es la diferencia. ¿Qué sería el consumo? Y por eso os he puesto la flecha aquí al lado del consumo, porque para calcular el ahorro privado necesitamos la función de consumo, que esa nos la tiene que dar el ejercicio. En nuestro caso, la función de consumo dice que es 50 más 0,75 por, y esto es la renta disponible que ya tenemos calculada, que es 800. Vamos a analizar un momento el consumo, ¿vale? Para quedarnos con una letrita que os sonará mucho, que es la C pequeñita, que es este 0,75, que es la propensión marginal al consumo.
Este valor de aquí que acompaña a la renta disponible, este 0,75, es la parte de la renta disponible que destinamos al consumo. Por ejemplo, en este caso es 0,75. ¿Qué significa eso? Que los consumidores de esta economía destinan el 75% de su renta disponible a consumir. ¿Cuál será su propensión marginal al ahorro? Lo que falta, hasta el 100%. 75% dedico a consumir, 25% dedicaría a ahorrar. Este numerito de aquí nos da información también de cuál es la propensión marginal al ahorro, la parte de la renta que destinamos al ahorro. De todas formas, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular el consumo, que es lo que nos sirve para ver lo que vale el ahorro privado. Para eso lo que haríamos es, nos vamos a la fórmula de consumo y donde pone renta disponible, sustituimos el 800. Entonces nos quedaría. Esto sería el consumo, 50 más 0,75 por 800. Si esto lo calculamos, nos sale que en esta economía se consumen 650 unidades monetarias. Tenemos 800 de renta disponible y 650 que consumimos. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto ahorramos? 800 menos 650, que serían 150. Ya tenemos cuánto vale el ahorro privado. En este caso, la suma del ahorro público y del ahorro privado. Como ahorro público tenemos 0, el Estado no ahorra y solo ahorran la parte de los consumidores, tendríamos que 0 más 150, el ahorro nacional, el ahorro total serían 150. Cuando ya tenemos el ahorro, lo que hacemos es igualarlo ¿a qué? A la inversión. La inversión la tenemos aquí abajo, es el dato de I igual a 200 menos 10 por R. Siendo R el tipo de interés. Vamos a sustituir. Ahorro 150 igual a la inversión, que es 200 menos 10 por R. Vamos a despejar R. Si despejamos R, nos queda que el tipo de interés sale 5. Para esta economía a largo plazo cerrada, el equilibrio se da cuando el tipo de interés es 5. La inversión es 150, el ahorro es 150. Vamos a representar gráficamente. Tenemos aquí la gráfica del equilibrio a largo plazo en una economía cerrada. En el eje vertical ponemos siempre el tipo de interés. En el eje horizontal ponemos siempre ahorro e inversión, las dos variables. Cuidado, ponemos siempre lo que hay en los ejes. Si no ponemos lo que hay en los ejes, no estamos representando nada. Que no se nos olvide nunca colocar bien los ejes. Vertical, tipo de interés, horizontal, ahorro e inversión. ¿Cómo representamos esto? El ahorro siempre es vertical. ¿Por qué? Porque el ahorro no depende del tipo de interés. El ahorro, una vertical. Y la inversión siempre tiene pendiente negativa, una recta con pendiente negativa. ¿Cómo sabemos que es una recta con pendiente negativa en nuestro ejemplo? Fijaros en este signo de aquí, negativo. Siempre que sube el tipo de interés, la inversión baja. Hay una relación negativa entre ambas variables. Por eso la representación siempre con pendiente negativa. Donde se cruzan el ahorro y la inversión, ahí tendríamos el equilibrio macroeconómico. Ahí lo tenemos. ¿Y cuál sería el ahorro y la inversión de equilibrio? Lo que nos ha salido de 150. Esta sería la gráfica, la representación gráfica con números, con cifras del equilibrio macroeconómico a largo plazo en una economía cerrada. Cuando ya tenemos el equilibrio, pueden haber muchas preguntas teóricas detrás sobre este equilibrio. Pero uno tiene que entender primero cómo se ha calculado el equilibrio, qué pasos hemos hecho para poder contestar a cualquier cuestión teórica que nos hagan. Aquí tenéis un ejemplo que he puesto. ¿Vale? Imaginaos que nos dicen, ¿qué ocurriría a largo plazo? Si no nos dicen largo plazo no me sirve la pregunta. ¿Qué ocurriría a largo plazo
si el gobierno aplica una política fiscal expansiva. ¿Qué es una política fiscal expansiva? Aquella que aumenta el gasto público, por ejemplo. Veremos otros ejemplos de política fiscal expansiva, pero hoy nos centramos en el caso de un aumento del gasto público. ¿Dónde tenemos el gasto público? Vámonos aquí, a la identidad contable. En la inversión no está el gasto público. Fijaros que en la inversión no aparece ninguna G. En el ahorro tenemos dos cosas, el ahorro público y el ahorro privado. En la parte del ahorro privado tampoco está el gasto público, porque el ahorro privado que lo tenemos aquí es la renta disponible y menos T, menos el consumo. Tampoco está el gasto público, pero sí que lo tenemos en el ahorro público. El ahorro público que lo tenéis aquí, T menos G, aquí tenemos la G, en el ahorro público. ¿Qué pasa, por lo tanto, vamos a señalarlo con flechitas, si aumenta el gasto público? Si aumenta el gasto público tenemos un negativo delante. Por lo tanto, si una variable que aparece restando es más grande, ¿cómo quedará el ahorro público? Más pequeño. Una política fiscal expansiva disminuye el ahorro público. Y si disminuye el ahorro público, ¿qué hace el ahorro total? Disminuye. Es decir, en la gráfica, la vertical, que es el ahorro total, una reducción es un movimiento hacia la izquierda. Esta gráfica la representaríamos más hacia la izquierda ante la política fiscal expansiva. Ponemos S' como el ahorro nuevo. Si he desplazado esta gráfica hacia la izquierda, en la nueva situación de equilibrio, el tipo de interés quedará ¿cómo? Quedará más alto y el ahorro y la inversión será más pequeño. Conclusión. Una política fiscal expansiva reduce el ahorro nacional incrementando el tipo de interés y reduciendo inversión y ahorro. Eso siempre, recordemos, en largo plazo en una economía cerrada. Me voy a apartar de la pantalla para que podáis hacer pantallazo, podáis suscribiros, darle like, comentar cualquier cosa que queráis sobre el vídeo y vuelvo rápidamente. Bueno, espero que haya quedado claro cómo calcular el equilibrio a largo plazo de una economía cerrada. En el próximo vídeo veremos una economía a largo plazo, pero es abierta. Vamos a ver qué pasaría con la representación gráfica en economía abierta y cómo calcularíamos el equilibrio. Nos vemos.